Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy es nuestro CDP virtual, pero en esta ocasión lo vamos a hacer a través de un video grabado y ya en nuestra próxima sección sí retomaremos con la normalidad que siempre lo hacemos, Dios mediante. Les invito a que vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, maravilloso y precioso. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nos bendigas y que podamos, Señor, aprender de tu palabra cada día más. Y que tu Espíritu Santo, con todo respeto, en el nombre de Jesús, se hablan a nuestros corazones y lo podamos llevar a la práctica en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada hablamos de limitaciones y vimos la primera parte, ¿cierto? Pero hoy vamos a ver la segunda. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño recorderis de la primera. Leíamos entonces en Lucas 15, del 11 al 16, la historia del hijo pródigo. Y veíamos que Jesús utilizó esta historia donde un padre de familia tenía dos hijos, el mayor y el menor, y el menor pidió su herencia a su padre para irse lejos. Cuando se va lejos con sus amigos y mujeres de la vida fácil, entonces, bueno, como dicen algunos, o damas de compañía, como dicen otros, él despilfarró todo su dinero. Y resulta que cuando ya no tenía más dinero, iba donde sus amigos a que le facilitaran o le prestaran, pero estos le decían que no. Al ver que nadie le ayudaba, entonces va y pide trabajo donde un señor que tiene un negocio donde maneja cerdos y este le ofrece un trabajo cuidando cerdos. Hace tanto hambre en ese país donde está el hijo pródigo que él inclusive desea las algarrobas de los animales, pero el dueño de este lugar ni siquiera se las da. Así que él reconsidera su posición y mira todo lo que dejó atrás en casa de su padre, donde hasta el jornalero de más bajo rango tiene con qué alimentarse mientras que él no. Así que decide ir a pedirle perdón a su padre y solicitarle que le reciba al menos como un trabajador más, porque sabe que él falló a su padre. Sin embargo, al regresar a casa y su padre lo divisa a distancia, va y corre hacia él, le abraza y hace fiesta, le da un vestido nuevo, un anillo nuevo y está lleno de alegría por el regreso de su hijo que se había marchado. El hijo mayor se pone un poquito celoso, pero el padre le dice que él ama tanto a su hijo menor como a él y que con él siempre ha compartido todo, su fortuna también es de él, pero que ahora estaba feliz porque aquel hijo que se había perdido había regresado a casa y había vuelto a la vida. Entonces en el hijo pródigo miramos que el padre hace alusión a Dios. El hijo pródigo, el hermano menor, hace alusión a todas esas personas que están apartadas de Dios y que consideramos que muchas veces son personas despreciables o que son personas que no valen la pena. Y el hijo mayor representa a todas esas personas, por ejemplo, en la comunidad de Israel, que eran prestantes, que eran consideradas personas respetables como los fariseos y escribas. Podríamos también pensar en personas que tenían una conducta pues socialmente intachable. En esta parábola vemos que Jesús enseña que Dios ama tanto a los unos como a los otros y que el Señor desea que todos aquellos que están alejados de Él vuelvan otra vez a casa y vuelvan al Padre, ¿cierto? Y este se alegrará mucho porque aquellas personas que estaban muertas sin Dios, a través de Jesucristo pueden volver otra vez a la vida, a tener una relación con el Padre Celestial. Pero pensándolo en nuestro tema que eran limitaciones y pensándolo en el sentido de relaciones, vamos a concentrarnos en el hijo pródigo y en sus expectativas, ¿cierto? El hijo pródigo tenía ciertas expectativas a nivel personal, deseaba su fortuna, deseaba tener una vida libre, sin reglas, hacer su vida a su manera y considera que en su casa no tiene todo esto, ¿cierto? Así que él no está dispuesto a pasar toda su vida en casa, por eso le exige a su padre la fortuna que le corresponde. Mientras que está en vida, no quiere esperar ni siquiera que su padre fallezca. Así que se marcha en busca de una nueva aventura, donde ve que todas esas personas a las cuales él les dio todo de sí, no respondieron como él esperaba. Entonces ahí vemos que hay unas limitaciones. El hijo pródigo tenía unas expectativas sobre sus amigos y todas esas mujeres en quienes gastó su dinero, pero sus expectativas se vieron frustradas, ¿cierto? Y se dio cuenta que en casa
en casa de su padre, donde él consideraba que no tenía lo que él necesitaba, la libertad que él consideraba, ni todo lo que él deseaba, si tenía todo eso y no se había dado cuenta. Entonces regresa a casa. Asimismo, nosotros en nuestras relaciones tenemos muchas expectativas con las demás personas. Y estas expectativas muchas veces se ven truncadas y frustradas porque no nos damos cuenta que todas las personas tenemos limitaciones, ¿cierto? Nosotros hemos dicho anteriormente que las relaciones pueden ser muy sanas, pero no quita que existan limitaciones en ellas. Puede que no vivamos cerca de nuestros amigos o familiares, o que los compromisos laborales nos impidan mayor tiempo de calidad para compartir, y a veces nos gustaría, ¿cierto?, más estar con las personas que apreciamos, pero algunas barreras no los impiden. Y nos preguntábamos cuáles limitaciones afectan nuestras relaciones, la salud, el tiempo, la distancia. Entonces considerábamos dos limitaciones, las internas y las externas. Hablábamos primero de las externas, ¿cierto? Las consideraciones de priorización entonces suelen convertirse en limitantes a las relaciones. Por ejemplo, alguien puede priorizar el trabajo o incluso darle mayor dedicación de tiempo a otra persona en varias circunstancias. Ejemplo, un padre puede dedicarle más tiempo a un hijo que a otro porque considera que este hijo requiere más atención, ¿cierto? También hay otras dificultades como la distancia. Hay mucha distancia geográfica entre mis amigos y familiares y yo. Y a veces la disponibilidad de tiempo, del transporte, ¿cierto? Incluso en muchas localidades se carece de medios de comunicación, ¿cierto? Para poder nosotros estar en contacto con nuestros seres queridos, ya sea un teléfono, un dispositivo celular, un computador, etc. Entonces, los limitantes externos también son oportunidades para alimentar la solidez de las relaciones. ¿En qué sentido? En que cuando yo realmente estoy interesado en sostener una relación con mis amigos o familiares, con las personas que yo considero importantes, voy a buscar soluciones tanto al tiempo, ¿cierto? Porque ya sea por el trabajo o por la distancia, voy a mirar qué puedo hacer para poder dedicarle tiempo a mi familia a pesar de que mi trabajo es muy exigente en tiempo. ¿Qué voy a hacer para poder ir a visitar a mis seres queridos a pesar de que tenemos mucha distancia y pocos medios de comunicación? ¿Cómo voy a hacer para poderle dar más tiempo a mis otros hijos aparte del que requiere mucho de mí? ¿Sí? Entonces, los limitantes externos, cuando yo realmente estoy interesado en mis relaciones con mis amigos, familiares o colegas o otras personas que sean importantes para nosotros, entonces vamos a buscar cómo solucionarlo. Pero existen otros limitantes que son los internos y estos son, digamos, más difíciles, ¿cierto? Algunas personas no saben dar de sí mismas simplemente así. Y toda relación requiere de la disposición de entregar, darse a otra persona, ¿cierto? Sin embargo, estas personas pueden estar en disposición de reclamar para sí atenciones, privilegios y demandas, pero no solo están dispuestas a dar de ellas, sino que tampoco saben hacerlos. Hay personas que simplemente no saben dar de ellas mismas y no están dispuestas tampoco a dar de sí mismas. Estos pueden ser limitantes internos en nuestra vida. Ahora, cuando podemos considerar que estamos en un limitante interno y quisiera solucionar todo esto, el doctor Stanley me ofrece unas soluciones para tanto limitantes internos como externos. La primera de estas soluciones es primero ajustar las expectativas. Dice que no podemos esperar que nuestras amistades y personas alrededor dispongan de todo lo que tienen en nuestro beneficio. En particular, es necesario comprender los limitantes externos e incluso bien podríamos considerar los limitantes internos. Una persona que no tiene plena madurez emocional es posible que no sea plenamente consciente de la necesidad de darse para que la relación funcione.
Las relaciones nunca serán perfectas mientras estemos en estado de corrupción, pero podemos ayudar a sostenerlas si hacemos uso de nuestra capacidad de comprensión de los limitantes de nuestra disposición de aceptar al otro con sus errores o fallas. Y la segunda opción que él nos da es incrementar las relaciones. No podemos esperar que una relación sea suficiente en sí misma para atender todas nuestras expectativas. En esto es importante abrirnos a la posibilidad de incrementar el número de relaciones afectivas que puedan aportar crecimiento y en las cuales podemos hallar descanso emocional. Entonces, básicamente lo podemos resumir así. La primera opción que él nos da es simplemente tenemos que comprender que todas las personas no nos pueden dar todo lo que nosotros esperamos de ellas. Así como también tenemos que entender que nosotros mismos tampoco podemos dar todo lo que los demás esperan, ¿cierto? Sin embargo, sí podemos tener una disposición para que nuestras relaciones sean mejores y lograr tener esa comunicación que tanto necesitamos dentro de la relación. Y la segunda es, debemos abrirnos, ampliar nuestro círculo de relaciones para que en cada persona podamos encontrar algo bueno que nos ayude como individuos y asimismo los demás puedan encontrar en nosotros algo bueno que también les pueda alimentar a ellos como personas. Y la tercera opción que propone el pastor John Hader es la capacidad de autocrítica. Debo partir de entender cuáles son mis propios limitantes, qué es lo que puedo dar y lo que aún no he aprendido a dar. Partiendo de ese estado de conciencia individual podemos entender con mayor profundidad los limitantes de otros y ser más condescendientes con aquellas personas que conforman nuestros círculos de influencias. Nosotros debemos autoevaluarnos, mirar qué cosas puedo dar, qué cosas no puedo dar. Y cuando puedo hacer esta autoevaluación, esta autocrítica, entonces en ese momento puedo entender que los demás también tienen sus limitantes y que tienen cosas que pueden darme, cosas que no. Entonces esta era la primera parte de nuestra lección.